Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos. En esta ocasión vamos a hablar sobre el artículo 22 constitucional, ya 22, el cual dentro de, a grosso modo, por mencionar en qué consiste cada una de las partes que lo haremos, serán sobre las prohibiciones, lo que así, las prohibiciones, aquello que no está permitido, aquello que está prohibido, que no se debe hacer. Las prohibiciones en general, ah, las, la confiscación, el decomiso, algunas diferencias entre una y otra. Y, ¿qué más era? Ah, sí, la extinción de dominio. La extinción de dominio. ¿En qué caso aplica la extinción de dominio? Porque ya lo verán ahorita, bueno, más adelantillo. Y por último, sobre el enriquecimiento ilícito o ilegítimo y cómo se acredita de esta manera. Bien, artículo 22 constitucional. Este establece que quedan prohibidas varias cosas de forma enunciativa. Vienen siendo la primera, las penas de muerte, por ejemplo, la sillita o el sillón eléctrico, acá que te tambalee, la mutilación. ¡Ah! ¡No funciona! ¡Ah! La infamia, dicho como un descrédito, una desacreditación en contra del honor del individuo, el honor en general del individuo, de la persona. Viene siendo, término un poco más ah, conocido, maldad, la maldad cometida, ocasionada o contenida en un comentario, puede ser en un comentario o información falsa a través de cualquier medio para dañar en general, particular, la reputación de alguien, de una persona, decir maldades, decir cosas malas en contra de alguien. Como, por ejemplo, a manera de verbigracia, mira, este güey se pedorrea en las noches bien cabrón, no friegues. La marca, de cualquier manera, marca, los azotes, azota. Chica, los azotes, los palos, no importa si sean de escoba o de trapeador, yo traigo el trapeador o el recogedor, pero los palos en general, o una combinación de mezcla de palos con azotes, palos, palos y azotes. Mira, vas a reprobar matemáticas, güey. Jaja. Español también. E inglés. Jaja. Jaja. Oui, oui. Jaja. Oui, oui. El, ay, güey, el tormento de cualquier especie, el tormento. Buenos días, patrón, jefe, señor, lo que sea. Le traigo una multa de 400,000 pesos, equivalente por andar respirando. Ahí se la dejo en el parabrisas, güey. Y me iré despacito para que me vea. La multa excesiva, desproporcionada, excesiva, desmedida. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Nos venimos a llevarnos todos los bienes que nos quepan en las manos. Entonces me llevo esto, y me llevo esto, y este también, porque pues, está chido. Me llevo y esta hojita también, y la cartuchera o el estuche, no sé qué chingado sea. Este también me llevo. Y una pluma, un lápiz también me lo llevo. Unas hojas también, el café, sí. A ver, el café, sí. Sí, señor, me llevo el café, sí, vacío, pero pues llévate el café, no pasa nada.
la confiscación de bienes, confiscar los bienes, y cualesquiera otras penas inusitadas o trascendentales, así, muy bravas, muy fuertes, muy agresivas. Cabe mencionar que toda pena será proporcional en medida, ahí al tanteo, al delito que sancionen y al bien jurídico afectado. Entonces, si tenemos que, por ejemplo, también, delito que se le imputa, robo de una pluma Bic, una pluma Bic, robo de una pluma. 10 años de prisión. Oiga, pero fue una pluma, nada más lo que robó. Se llevó una pluma Bic. 10 años de prisión, no deja de ser robo, se la pela. Big, la que le estás dejando caer, güey. Entonces, toda pena proporcional al delito que haya cometido y el bien jurídico tutelado. Que en ese caso de robos, el bien jurídico, pues es la propiedad, principalmente. Casos en los que no se considera confiscación, porque la mencionamos en una de las prohibiciones. Casos en los que no se considera confiscación, el primer supuesto más bien, es la aplicación de bienes de una persona cuando sea decretada por el pago de multas o impuestos. Cuando sea decretado por el pago de multas o impuestos. De manera que si tú tienes como 5 o 6 o 10 multas y nunca te importó ir a pagarlas porque dijiste, pues no pasa nada, tengo placas locales y no me las quitan, puedo seguir andando, pues con el tiempo, esas multas que se hicieron en su momento quedaron pendientes, fueron unas cargas que con el transcurrir se convirtieron en cargas fiscales. Porque en eso se atribuye si uno no va y paga sus multas, ¿verdad? Si no está al tanto en ese aspecto. Entonces, tratándose de aplicación de bienes por multas, porque yo deba multas o situaciones fiscales, impuestos, que en este caso impuestos, ahí no se considera confiscación porque te los están quitando por la razón de que de esa manera tú te pondrías al corriente. Entonces, a eso se refiere. Ni cuando la decrete una autoridad judicial, juez, parte competente, para el pago de responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito. Tú cometiste el delito de robo, entonces, o de daño a propiedad ajena, daños en general. Entonces, cuando tú hayas cometido ese delito, tú incurriste también en una responsabilidad civil hacia con la otra persona, la contraparte. Entonces, en esos casos, la confiscación de bienes es aplicable. Así pues, te vamos a quitar el vehículo, tu carro, lo que hayas comprado, el carro, camioneta, no sé, lo que llevaras, en razón a que para cubrir o para que quede como garantía del pago de daños y perjuicios, ¿verdad? Pongámosle de esa manera. Y el decomiso que ordene la autoridad judicial de los bienes en caso de enriquecimiento ilícito. El decomiso. Ahora, ya hemos mencionado dos palabras importantes. La confiscación y el decomiso de bienes. Confiscación de bienes y decomiso de bienes. ¿Cuál es la distinción entre una y otra en cuanto a la confiscación y decomiso? Primeramente, por confiscación se entiende la apropiación. Lo apropio. La pluma, me apropié la pluma, agarré, ya me pertenece. Violenta, tiene que haber ejercido fuerza, coacción, violenta, de la autoridad
de la totalidad, ya sea de la totalidad de los bienes o una gran parte de ellos, o una parte de ellos. La totalidad, una parte de ellos, o una parte de ellos, una gran parte de ellos. Que de los bienes de la persona, o una parte significativa, era lo que les decía, que debe cumplir con dos presupuestos, con dos situaciones. Sin título legítimo, que viene siendo, ¿cómo acreditas la propiedad de un vehículo? Pues con una factura, ¿verdad? La propiedad de una casa ya sea con una escritura pública, con un contrato, cual sea, ¿verdad? También en el vehículo un contrato, un documento. Sin título legítimo y sin contraprestación. Una contraprestación es, por decir, este es mi vehículo, la pluma, es mi vehículo, y la contraprestación sería que yo a cambio de entregar el vehículo, o yo a cambio de agarrar el vehículo, te entregue un pago en dinero, cierto, y una cantidad cierta, ¿verdad? Y que sea reflejada en dinero, económica, líquida, o como sea, pero una cantidad de pago cierta. Entonces, a eso se refiere, que no exista, que se lleven a cabo, ir y agarrar los bienes sin un título legítimo, sin una factura, sin un contrato, sin una escritura, sin un documento que acredite que es tuyo y sin una contraprestación, que en este caso alude a un pago. En cuanto al decomiso, que es la otra variante, o más bien el otro término, el decomiso es aquella que se impone a título de sanción. Primeramente a título de sanción. Entonces, si tú por daños a propiedad o daños en general, se te condena al pago de 1,000 salarios mínimos, le vamos a poner, por ejemplo, 1,000 salarios mínimos, ¿verdad? Pero ya se te condenó, ya se te impuso, ya está manifestado por medio de una autoridad. Ok. Aquella que se impone a título de sanción por la realización de actos en contra de las leyes. Un acto en contra de la ley, hablando del Código Penal, viene siendo un daño. Los daños en general también viene ahí reflejado en el apartado de delitos. Entonces, por la realización de actos en contra de leyes prohibitivas. Código Penal, un acto, ley prohíbe. O por incumplimiento de obligaciones de hacer a cargo de los gobernados. Bien, incumplimiento de hacer. ¿Qué me correspondería a mí como ciudadano que yo haya dejado de hacer? Pues, por ejemplo, el pago de impuestos, era lo que comentaba anteriormente, el pago de impuestos, el pago de multas, que uno esté al corriente con el fisco, con Hacienda, y que uno también esté al corriente con la autoridad administrativa en cuanto a tus multas, que no tengas atrasos, que no tengas ahí una aparcada de hace mucho tiempo, que nomás dijiste no voy a pagar y no pasa nada, ¿verdad? Entonces a eso se refiere. Esta imposición se limita o se reduce, cual sea de las dos, a los bienes que guardan relación con la conducta que se castiga. A los bienes que guardan relación con la conducta que se castiga. Es decir, no te puedo quitar, si tú tienes 2 casas, 3 casas pues, ¿verdad? Porque 3 es más que 2, es mayor que 2. 3 casas, 3 vehículos, 2 camionetas y un carro, ¿verdad? Y con el que cometiste el delito de daños fue con el carro. Te le estampaste, ¿verdad? Al carro. Entonces, el decomiso, lo que te puede aplicar la autoridad, te pueden quitar, que te puedan hacer a manera de decomiso, de agarrar tu bien. Lo único que te pueden quitar, que te pudieran quitar,
es decir, su limitación se deriva a que el instrumento con el cual se haya llevado a cabo ese delito, nada más, te lo quiten, se adueñen, lo agarren, lo detengan, se lo lleven. Nada más. De manera que si tú cometiste el delito de daños, te le estampaste al otro güey con tu vehículo, con ese carro, no con tus 2 camionetas, no con tus casas, solo con ese vehículo habría cabida a que te decomisen ese bien, o que te decomisen el bien, en razón y en función a lo que tú hayas cometido, o cuál fue el instrumento, el objeto con el cual cometiste ese delito de daños. A eso se refiere. Entonces, los utilizados, mira, llegamos ya a esa parte, los utilizados como instrumento para cometer un delito o infracción administrativa, aquellos resultantes de ilícitos o sean un peligro para la sociedad, en cual sea de esos supuestos. Un peligro para la sociedad, pues, ¿qué será? Una casa en donde se dediquen a hacer explosivos, ¿no? Pirotecnia o cosas así. Entonces, ahí también pueden decomisar la casa, el inmueble, en virtud de que constituye un riesgo inminente, un peligro que puede resultar en serias afectaciones ante la sociedad, ante las personas en general, ¿verdad? A eso se refiere, o a eso puede referirse en una verbigracia, en un ejemplillo. Bien, regresando al tema. Sí, les había mencionado al final sobre enriquecimiento ilícito. ¿Qué viene siendo el enriquecimiento ilícito? Porque tú puedes enriquecerte, tienes derecho a enriquecerte, pero si lo llevas a cabo de buena manera, ¿verdad? De forma bien habida. Entonces, el enriquecimiento ilícito se entiende como un incremento, ¿sí? Un incremento injustificado, es decir, no justificado, primeramente, no injustificado, del patrimonio de una persona, de los bienes que yo tenga como persona, masa patrimonial, producido por ocasión, es decir, de la noche a la mañana. Ayer tenía unos tenis y hoy ya tengo 2 cuartos de tenis o 2 casas de tenis, un chingo de tenis acá, bien perrones, pinches tenis chacalosos, chingones. No, se refiere a que de la noche a la mañana tú elevaste tu patrimonio considerablemente, ¿verdad? De una forma en la que, pues, ante los ojos de los demás, se ve como que algo no cuadra, ¿verdad? Entonces, incremento no justificado del patrimonio producido por ocasión, ya sea por ocasión de la noche a la mañana, por un momento, o como consecuencia del desempeño de un cargo o función pública. Entonces, lo hace ver por las 2 vías. Si tú eres un trabajador de gobierno, que formes parte del sector público de gobierno, o si tú eres una persona que se dedique por su propia cuenta, ¿verdad? Al sector privado. Bien. Generado por actos no permitidos por las leyes, y que no sea resultado, que no sea el resultado de ingresos legalmente percibidos. Entonces, ingresos legalmente percibidos, si no se acredita que todo ese patrimonio que tú tienes, que tú constituiste, si no se acredita de forma fehaciente, fidedigna, que lo llevaste a cabo de buena manera, de buena regla, entonces constituirías
o se constituye en un enriquecimiento ilícito. A eso se refiere. La aplicación, bueno, regresando al tema sobre los casos en los que no constituyen confiscación, la aplicación a favor del Estado, aplicación, yo lo agarro, me lo aplico, va para mí, yo Estado. La aplicación a favor del Estado de bienes que causen abandono, de bienes que causen abandono, en términos a disposiciones aplicables, ¿verdad? Bien, primero, haz un testamento. Es importante, septiembre es el mes del testamento, creo. No estoy seguro, ¿verdad? Creo que es. Hay un mes para el testamento. Haz un testamento hoy que estás vivo. Segundo, hace mención que la aplicación que quede a mi cargo, que yo llegue y lo agarre, a favor del Estado, de bienes asegurados que causen abandono. Por ejemplo, se llevaron tu vehículo, ¿verdad? Cometiste el delito de lesiones y se llevaron tu vehículo. Bien, entonces lo llevaron al corralón. La autoridad administrativa lo llevó al corralón, se lo llevaron al corralón y ahí quedó encerrado. Y tú ya no quisiste darle seguimiento, ya no quisiste ver nada más, ya no quisiste saber más. O se te olvidó, o se te pasó, por la razón que haya sido, pero dejaste ahí a la deriva, a merced, tu vehículo en el corralón. Y al cabo de un tiempo, bueno, lo dejaste ahí el vehículo, ¿verdad? Entonces, se entiende que tú abandonaste ese vehículo, ahí lo dejaste, ya no te importó, ya no quisiste saber nada sobre él, no llevaste un juicio, no estuviste al pendiente, no te importó, no te interesó en lo general, en lo absoluto, en lo mínimo el vehículo. Bien, entonces ahí puede aplicar, ahí se puede concretar la aplicación a favor del Estado de un bien asegurado, de un bien que haya causado abandono. Esa es una situación. No meramente que lo hayas dejado así, ¿verdad? Pero si se lo llevaron y a ti ya no te importó rescatar, recuperar el vehículo, ahí se considerará un abandono. ¿Qué otro caso puede aplicar? Por ejemplo, en cuestiones de cuando hay enfrentamientos armados, pues las personas con quienes se enfrentan, muchas veces por quererse ir ya estamos en desventaja o cosas así, ¿no? Dejan sus vehículos allí. Las personas dejan sus vehículos ahí y se van, simplemente. Entonces, los vehículos que hayan quedado ahí baleados o afectados con daños, que ahí decidieron dejar a merced también, esos vehículos se los llevan también al corralón, o se los llevan, se los llevan al corralón, los llevan a algún lugar como pues agarrarlos, ya llevárselos, aislarlos, detenerlos más bien, y también en ese caso aplicaría el abandono, porque por esas circunstancias no les interesaría recuperar el vehículo a las personas que se llevaron a cabo en algún enfrentamiento en un lugar. Entonces, a eso se refiere a este apartado. Que puedan, pues sí, que puedan que puedan apropiarse de esa manera, agarrar, adueñarse, adjudicarse, y también esto lo defiende al decir en términos de disposiciones aplicables. Hay disposiciones en las cuales se establece, al cabo de que se cumplan ciertas circunstancias. Periodo de tiempo es una de ellas. Que no haya interés es otra también de ellas. Entonces, en ese caso, tampoco se consideraría confiscación. Y el último de esto es
ni de aquellos bienes cuyo dominio se declare extinto en sentencia. Aquí tampoco constituye una confiscación, un ir a agarrar los bienes y que ya sean del Estado, ¿verdad? Ahí tampoco se consideraría. Ni de aquellos bienes cuyo dominio. Nuevamente, el ejemplo del vehículo. El vehículo el vehículo que hayan agarrado, ¿verdad? O asegurado, porque lo abandonaron, ahí lo dejaron en un conflicto, ¿verdad? Un conflicto armado le voy a poner. Entonces, ni de aquellos bienes cuyo dominio se declare extinto en sentencia. Ahí menciona dos cosas, extinción y sentencia. Extinción y sentencia. Entonces, si se llevó un juicio y en el juicio resulta que se declara extinta la propiedad, o el dominio más bien, el dominio, la propiedad de tal cosa, entonces, y ya fue decretado en sentencia, entonces ahí tampoco constituye una confiscación por parte del Estado. Y para esto hay que entender qué carajos, qué chingados es una extinción. O, bueno, la palabra extinguir como un término general, lo que comúnmente se conoce, es sencillamente una desaparición. Así, se esfumó, se desapareció por completo. Cuando decimos la extinción de la especie marina, la vaquita marina, o la tortuga, las caguamas, las caguamas, no se extingan. Cuando se refieren a ese término de extinción de especie, dicen la desaparición, sí, la desaparición, que dejó de ser esa especie. Bien, tratándose o apegándonos a la extinción de dominio, porque de eso se trata este apartado, la extinción de dominio, dice extinción, pero es extinción de dominio. Ahí, en cuanto a su definición, o ya una manera más acotada de delimitarlo, es la cancelación o la desaparición o pérdida de eficacia, cancelación, desaparición o pérdida de eficacia, cual sea de las mencionadas, de un derecho o facultad, obligación o deber, cual sea, de manera que ya no, de manera que ya no se puede ejercitar el derecho o facultad, que ya no puede ser ejercitado ese derecho, esa facultad, ni reclamado en el cumplimiento de un deber o de una obligación. A eso se refiere la extinción, hablando ya en términos jurídicos, términos legales. Entonces, en cuanto a la extinción de dominio, en cuanto a la extinción de dominio, lo que realiza el Estado, la autoridad en este caso, viene siendo la acción, extinción de dominio por parte del Estado, acción que tiene el Estado, en general, en su conjunto, el Estado mexicano, para extinguir, para desaparecer. Acuérdense, ya mencionamos que extinguir es desaparecer o cancelar, cual sea, para extinguir, para desaparecer, para cancelar la propiedad de los bienes que tienen relación con la comisión de ciertos delitos. Entonces, la extinción de dominio es una figura que le permite al Estado extinguir, desaparecer, cancelar, el otro no me acuerdo, o perder, desaparecer, cancelar, o perder la eficacia de un derecho. Esa es
lo que hace la extinción de dominio, la figura que lleva a cabo el Estado, sobre un derecho, más bien sobre un bien de una persona, ¿sí? Sobre los bienes, más bien. No se refiere a las personas, se refiere a los bienes que hayan tenido relación con ciertos delitos. Entonces, cuando llevan a cabo una extinción de dominio, no lo hacen ver hacia la persona en concreto, lo hacen ver directamente hacia el bien mueble o bien inmueble, la casa, el terreno, la propiedad, el carro, la camioneta. Entonces a eso se refiere, que declaren que el Estado cuente con esa herramienta de que si en tal domicilio, en tal casa, están haciendo explosivos o están manejando sustancias nocivas, sustancias que afecten a la salud, que dañen, que perjudiquen a la salud en general. Entonces, el Estado cuenta con la facultad para llevar a cabo esa extinción de dominio. Y para llevar a cabo esa extinción de dominio, y por tanto, se deje, mediante sentencia, se declare que ese bien, que ese bien deje de ser de tal persona o de una persona y pase a ser del Estado en general, que ya se lo adjudiquen, que ya les pertenezca a ellos, en virtud o debido a los hechos que se cometían dentro del inmueble, que dieron lugar a los delitos de delitos en contra de la salud. Pueden ser sustancias nocivas, puede ser el narcomenudeo, el narcotráfico, delitos de delincuencia organizada. ¿Qué más? Que usen el terreno para hacer siembra, cosecha de ciertas plantas, de marihuana, de cocaína, de heroína, de ciertas plantas en general, ¿verdad? Con esos fines, con fines malos, dañinos, malos. Entonces, a eso se refiere la extinción de dominio. Bien. Me falta... sí. Esto ya quedó. En caso de extinción de dominio, ahora vamos a hablar sobre las reglas, el procedimiento que se lleva a cabo en la extinción de dominio por parte del Estado. Primero, será jurisdiccional, primera fracción, será jurisdiccional y autónomo de materia o en materia penal. Jurisdiccional, pues dependiendo del lugar donde se encuentre, autónomo, yo autoridad, con completa facultad para llevar a cabo actuaciones. Segundo, procederá en los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos, trata de personas y enriquecimiento ilícito. En estos casos, debe cumplirse con este supuesto para llevarse a cabo la extinción de dominio por parte del Estado. Respecto de bienes siguientes, inciso A, aquellos que sean instrumento, objeto o producto del delito, aun cuando no se haya dictado sentencia o la sentencia que determine la responsabilidad penal. Si no se ha dictado sentencia que determine la responsabilidad en la cual se incurrió en ese delito, pero es visible, es palpable, es comprobable ante la vista de todos, de la sociedad en general, que en el lugar
que han confiscado, el lugar, el inmueble que han confiscado, constituye en objeto de un delito, ¿verdad? Que hayan llevado a cabo acciones delictuosas dentro de ese inmueble. Bien. Inciso B. Aquellos que no sean instrumento, objeto o producto del delito, pero que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes, producto del delito, siempre que se reúnan los incisos del inciso anterior, lo que comentamos en el inciso A. Bien, no hicieron nada ahí, no se llevaba a cabo siembra ni cosecha de sustancias nocivas o de plantas nocivas. No hubo, ¿qué más? No se realizaban explosivos, pirotecnia. ¿Qué más? Pues en general, no se constituían acciones que fueran delictuosas, ¿verdad? Bueno, no del todo, pero pongámosle que ese lugar servía para ocultar solamente, no para fabricar, no para elaborar, no para hacer, no para producir, solamente para ocultar, para aislar, pues para acciones, para ocultar las cosas, ¿no? Le voy a dejar de esa manera, para ocultar. Pero no se producían las cosas ahí mismo. Entonces, a eso se refiere. Aunque no se hayan hecho las cosas, no se hayan elaborado, no se hayan producido allí dentro del lugar, dentro del inmueble, en este caso, pero fue destinado con un fin ilícito, prohibido, delictuoso. Entonces, también en esas circunstancias, véngase para acá inmueble, véngase para acá, Estado, me lo adjudico, me lo apropio, o te quito el dominio. ¿Por qué? Por haber sido utilizado o destinado para ocultar o mezclar bienes, productos de un delito, ¿verdad? A eso se refiere. Inciso C. Aquellos que estén siendo utilizados para la comisión de delitos por un tercero. Aquellos que estén siendo utilizados para la comisión del delito por un tercero. No eres tú. Yo como dueño, no estoy haciendo, yo como arrendador, el que renta, el dueño, como dueño de la propiedad, yo no estoy yo no estoy haciendo nada delictuoso allí, pero renté la propiedad, la renté a otra persona que me demostró en un momento que era de buena manera, que era un buen trabajador o algo así, o simplemente yo no le vi en ningún momento indicios de eso, ¿verdad? Y al cabo de un tiempo sucedió que fabricaban sustancias enervantes o sustancias nocivas dentro del lugar, o que ahí era una casa de seguridad en donde guardaban armamento, personas, no sé, ¿verdad? Cual sea de los supuestos. Entonces, pero yo no sabía, yo dueño, yo no sabía. A pesar de eso, a pesar de que no sabía. Bueno, no dice así, ¿verdad? Pero se refiere a un tercero, otra persona que haya rentado el lugar, que haya llegado ahí como inquilino y haya hecho sus acciones delictuosas. A eso se refiere. Aquellos que estén siendo utilizados para la comisión de delitos por un tercero. Alguien más, tú no, alguien más. Si su dueño, aquí está el supuesto. Si su dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad. Yo como dueño renté la propiedad, renté mi casa, porque quería ganarme unos pesos, ¿verdad?
O simplemente, nomás, quise rentarla, ¿verdad? Voy a poner mi casa en renta, o la casa, o una propiedad en renta, yo dueño. Y se la rento a otra persona. Esa otra persona es ese tercero al que se refiere aquí. Y al cabo de un tiempo comienza a hacer cosas delictuosas dentro del inmueble, ¿verdad? Pero si yo lo sé, si yo me doy cuenta, si yo como dueño, como propietario del inmueble, yo me doy cuenta de que se están llevando a cabo acciones delictuosas dentro del inmueble y no lo notifico a la autoridad, yo tengo conocimiento y a pesar de eso no lo notifico, ahí también pueden aplicarme esta, o pueden, sí, pueden aplicarme la, ay, cabrón, ay, pues, perdón, me asusté, o pueden aplicarme ay, ¿de qué estaba hablando? Ya se me olvidó. Ah, la extinción de dominio, ¿verdad? En este caso. Bien. E inciso D, por último, sobre la extinción de dominio, el procedimiento a hacer. Aquellos que estén intitulados a nombre de terceros, pero existan suficientes elementos para determinar que son producto de delitos patrimoniales. Aquellos que estén intitulados a nombre de terceros. Este se parece al inciso anterior, porque en el anterior no dice que esté intitulado, no dice que el tercero no tenga el título de que lo acredite como posesionario o propietario, ¿verdad? Pero menciona aquellos que estén intitulados a nombre de terceros, pero existen suficientes elementos para determinar que son producto de delitos patrimoniales o de delincuencia organizada, y el acusado por estos delitos se comporte como dueño. Entonces, sí es como si fuera un posesionario, como una persona que estuvo allí. De nuevo, se refiere a un tercero, ¿verdad? Pero en esta ocasión yo no soy el dueño. Es, pongámosle, que haya llegado a un lugar, a una casa, y se asentó en ella, ¿verdad? Los paracaidistas que llegan y la ven vacía y órale, de aquí soy y no me muevo, ¿verdad? O comienzo a hacer. Bien, entonces, llegaron a ese lugar, la vieron abandonada, pues así, nadie llegaba, nadie la reclamaba, nadie le daba atención, mantenimiento al inmueble, y una persona llegó y dijo, se ve bien, voy a llegar, voy a quedarme un ratillo a ver qué sucede. Y ese ratillo se volvieron meses, semanas, que se convirtieron en meses, que se volvieron en años, y al cabo de un periodo de tiempo, pues ya ha acreditado que con el tiempo, a través del tiempo, que es un posesionario, que él está ahí, entró y fue y se mantuvo de buena fe, de forma pacífica, continua, sin ninguna restricción, sin ningún problema. Pero no tiene un título que acredite que es su propiedad. No tiene un contrato de compraventa, no tiene una escritura pública, pero sí tiene la posesión, sí tiene el tiempo, tiene el periodo del transcurrir del tiempo. Entonces, él constituye un tercero, no es el dueño, no es el arrendador, no es el dueño ni el inquilino, en general, hablando en un arrendamiento, ¿verdad? Que se requiere a un propietario y a un inquilino. Él no es el dueño, no es inquilino como tal. Bueno, sí es inquilino, pero además, principalmente es un tercero, alguien que llegó ajeno y comenzó a hacer acciones delictuosas. Entonces, ahí en esos casos, también procede la extinción de dominio. Aunque después se den cuenta los dueños, o aparezca un dueño, si es que aparece, o aunque no haya el título que acredite la propiedad, también se lo adjudican. Entonces, a eso hace mención, en ese apartado se refiere. Por último, la fracción tercera, esta fracción tercera es uno, pienso yo, por lo que leí, es la manera de defenderte
tu caballo de batalla, principalmente tú como dueño, tú como propietario. ¿Por qué? Porque dice que toda persona que se considere afectada podrá interponer los recursos respectivos para demostrar la procedencia lícita de los bienes y su actuación de buena fe, así como que estaba impedida para conocer la utilización ilícita de sus bienes. Los otros los otros puntos comentados también lo puedes hacer valer, ¿verdad? Está de que algo no se haya cumplido con ese presupuesto para decir, esto no constituye una extinción de dominio y voy a pelear con todo lo que tenga, ¿verdad? O con lo que esté a mi alcance. Pero este apartado, específicamente la fracción tercera del 22 constitucional, es tu manera de protegerte, de blindarte, porque pues tienes esa facultad, ¿verdad? Tú como propietario. Si tú no sabes, si tú no tenías conocimiento, o si tú no te podías acercar al lugar porque pues ya valió Wilson y me dices, ¿sabes qué? O yo ya no veo, yo no quiero comprometer mi integridad en ir y ver qué está sucediendo, ¿verdad? Ya me las huelo, ya lo presiento, ya lo sé, ya lo vi, ya me comentan, pero pues si sigo allí, me puedo poner en riesgo, ¿verdad? Entonces, a esto se refiere, a que tú puedas protegerte como propietario o poseedor, como dueño, como propietario, de esta manera, porque se refiere a personas afectadas, que lo hayan considerado de esa manera. También está, bueno, ya no está vigente, lo invalidaron, pero creo que pudiera servir al artículo 2, fracción 15 o 14, por ahí, que menciona sobre, de la extinción de dominio, la ley de extinción de dominio, menciona lo que constituye un enriquecimiento ilícito. Y ese también funcionaba, ese también servía o sirve. No sé si actualmente sirva, ¿verdad? Porque ahí aparece que lo invalidaron por una publicación del Diario Oficial de la Federación, como acción de inconstitucionalidad. Pero, pues, era tu mecanismo también, ¿verdad? Servía. Y ahora, estos delitos o estos que he mencionado sobre procederá en casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos, trata de personas y enriquecimiento ilícito. Los he mencionado anteriormente que son como delitos de fuero federal, ¿verdad? Pero habiendo leído esa parte, esa acción de inconstitucionalidad, esa parte, ese apartado o esa sentencia que se decretó, acción más bien, no es meramente sentencia, habiendo visto eso, o un apartado, me di cuenta que al catalogar como delitos federales, solamente dejas fuera la parte estatal en la que no están regulados, pero también se pueden constituir, se pueden llevar a cabo, ¿verdad? Y más aún, deja fuera la parte de que son delitos nacionales, porque al decir, si yo digo que esta clase de delitos son federales, le estoy quitando fuerza a la hora de yo poder defenderme como persona, como afectado. Pero en realidad estos vienen siendo delitos nacionales, que pueden ser atribuibles en un aspecto federal, en un aspecto estatal, en un aspecto local, municipal, aunque no vengan dentro de las leyes estatales o federal. Bueno, federales sí vienen, pero dentro de las leyes de las entidades federativas, los estados. Porque hay algunos que los tienen y otros no. A eso me refiero. Así que ya, esto fue todo por nuestra parte. A mi parecer, estuvo muy interesante porque... y otra cosa también, cuando realicen y contratos,
y sientan, presientan, tienen el ligero presentimiento que de acuerdo al lugar en el que habitan o donde vivan, se puede prestar a esto. No está de más, no está de más meter una cláusula o meterle dentro de tu clausulado un apartado en el que hable sobre extinción de dominio, porque es importante, te puede servir de mucho, te puede ayudar en un futuro. Es mejor tenerlo y no ocuparlo que no tenerlo. Así que ahí se las dejo nomás. Gracias por ver este video. Espero les haya servido, funcionado, utilidado y todo ese dado y todo lo que sea. El trapeador y yo les agradecemos por ver el video y todo lo demás. Y ya, es todo. Gracias por el video, gracias y nos vemos en el siguiente, ¿verdad? Sí, nos vemos en el siguiente. Hasta luego, adiós.